Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Amén. Leamos todos el verso 37. Entonces amén. Señor, te damos gracias, Dios mío, porque tu palabra nunca falta, Señor amado. La palabra de Dios abunda, abunda tu palabra, Señor. Y en esta hora pongo mi vida en tus manos, Señor. Y en esta hora, Señor, le pido que este pueblo disponga su mente y su corazón para recibir la meditación de la palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Amados hermanos, el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, amén, nos relata una historia tremenda, una historia poderosa, y todos la conocemos, amén, la historia del endemoniado. Gloria al Señor. En otros evangelios nos dice que eran, no solo era uno, sino eran varios, ¿no? Pero aquí en el libro de Lucas nos registra que era el endemoniado gadareno, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el verso 37. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Amados hermanos, vemos la actitud de esta gente, ¿no? ¿Cómo era la actitud de estas personas? Tenían miedo, amén, pero también podemos decir que eran desagradecidos, amén. Gloria al Señor. Ahora, le invito a que se remonte a ese tiempo, haga uso de su imaginación y se imagine el antes y el después de esa región de Gadara, el antes y después de que Cristo pasara por ese lugar. ¿Cómo era? Amén, el antes y el después de esa región, la región de Gadara. Se dice que la región de Gadara viene a ser parte de las tribus de Gad, amén, las tribus de Israel, gloria al Señor. Pero imaginémonos, ¿cómo era el antes y el después? Amén. Lucas dice que era el endemoniado, pero hay otros pasajes, en los otros evangelios nos registra, decía que era en los gadarenos, amén, eran varios. Entonces, hermanos, vemos que eran una región poseída o tomada por las tinieblas, amén, gloria al Señor. Y a lo que quiero oír, hermano, es que ¿cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambia la persona, la vida, el lugar cuando pasa Cristo? Amén. Gloria al Señor. Ahora quiero leerles algo, gloria al Señor. Es un artículo muy interesante que nos habla acerca del trabajo misionero alrededor del mundo, que no solo impacta la vida espiritual de una vida, sino que impacta la parte social y económica de un pueblo, amén. Quiero que pongan atención, gloria al Señor, gloria a Dios. Dice, las ciencias sociales soslayan el rol fundamental que han cumplido los misioneros protestantes en el mundo. Muchos piensan que se trata de personas que llevan una Biblia en la mano y solo se dedican a predicar. La mayoría se equivoca. El trabajo misionero se extiende a otros aspectos
igual de importantes para el bienestar de los seres humanos. Gloria al Señor. Un psicólogo, director del proyecto sobre religión y cambio económico y profesor de la Universidad de Baylor, ha investigado la influencia de los misioneros protestantes y llegó, gloria al Señor, en base a data dura, a una conclusión asombrosa. En las zonas donde los misioneros protestantes tuvieron una presencia importante, existe actualmente por lo general un mayor desarrollo económico, comparativamente mejor salud, menor mortalidad infantil, menos corrupción, más alfabetización, mayor nivel de escolarización, en particular en el caso de las mujeres, y una participación más activa en acciones no gubernamentales. En suma, los misioneros protestantes influyeron en el surgimiento y expansión de la democracia estable en todo el mundo, según este estudio desarrollado a lo largo de 14 años. La investigación dio como fruto un libro categórico titulado, gloria al Señor, en inglés, bueno, no se los voy a leer porque está en inglés, amén. Dice, el trabajo que se efectuó en el aporte de un equipo multidisciplinario desafía las habilidades teóricas tradicionales sobre la modernización. La investigación revela que los misioneros contribuyeron significativamente a la educación y a la alfabetización en muchas partes del mundo. Han trabajado en la traducción de la Biblia y otros textos religiosos a idiomas locales, lo que a menudo contribuyó a la, gloria a Dios, preservación y promoción de las lenguas y culturas autóctonas, conscientes de que todos somos iguales a los ojos de Dios. Los misioneros crearon las condiciones para que la gente aprendiera a leer la Biblia y al mismo tiempo le dieron también la capacidad de salir de la pobreza y establecer movimientos democráticos. Amén. Establecieron asimismo escuelas y sistemas educativos que proporcionaron acceso a la educación formal para poblaciones que de otra manera no tendrían acceso. Esto a menudo tuvo repercusión directa con la alfabetización y el conocimiento en estas comunidades. En Estados Unidos, por ejemplo, en la Universidad de Harvard y Yale, fueron fundadas por pastores protestantes en un esfuerzo por mantener las costumbres y niveles de educación de Europa. Los misioneros protestantes también han desempeñado un papel importante en la provisión y atención médica y servicios sociales en regiones empobrecidas y desfavorecidas, construyendo hospitales, clínicas y programas de asistencia social que ayudaron a mejorar la salud y el bienestar de las poblaciones locales, habitualmente sumidos en la extrema pobreza y el abandono estatal. Gloria al Señor. En muchos casos han promovido prácticas agrícolas más modernas y sostenibles, así como programas de desarrollo económico que han beneficiado a las comunidades locales. Los misioneros cristianos mitigaron asimismo, gloria a Dios, los abusos coloniales y llegaron incluso a castigar a los funcionarios abusivos. Hay decenas de historias en las que incluso los cristianos contribuyeron a una descolonización pacífica. Más de una docena de estudios han confirmado las conclusiones, gloria al Señor, de este estudio. Gloria a Dios. El número creciente, gloria a Dios, de trabajos de investigación sobre este tema empieza a cambiar los puntos de vista académicos, cooperantes y economistas sobre la democracia y el desarrollo, según señala el artículo de Phyllis Jenkins, profesor de la historia de la Universidad de Baylor.
Los principales históricos y estadísticos de las ciencias sociales sobre el desarrollo actualmente vigentes colapsan cuando se explican, gloria al Señor, los factores religiosos como importantes para el surgimiento y la expansión de la democracia y el desarrollo de una cultura o de una nación. Muchos pueblos nativos del África se han convertido al cristianismo y constituye una prueba clara y convincente de la capacidad de los misioneros para ejercer un efecto benéfico en las culturas y las personas. Los misioneros han captado la atención de decenas de tribus paganas en el continente negro, cuyos integrantes se convirtieron al cristianismo, logrando un efecto positivo en su desarrollo. El impacto del evangelio en África tuvo como resultado la creación de comunidades cristianas que por medio de la educación desarrollaron en diferentes ámbitos de la sociedad mejoras en la agricultura, gloria al Señor, y el ingreso de nuevas tecnologías. Trabajo sin pausas. El trabajo misionero no se constriñe a los tiempos pasados. Continúa en estos días con mayor intensidad en pueblos ubicados en zonas aisladas del continente africano, donde aún existen miles de personas alejadas de los caminos de Dios. El reverendo Clemente Vergara, por ejemplo, del Movimiento Misionero Mundial, es un hombre de fe que ha cumplido un incesante trabajo misionero en el África por más de 3 décadas y sufrió personalmente las vicisitudes de esa sacrificada labor. Han pasado una serie de peripecias en sus viajes misioneros por el África hasta quedar gravemente enfermo o detenido injustamente por la policía. Llegó por primera vez a Guinea Ecuatorial en el año 83, completamente solo y sin conocer prácticamente a nadie. Dios lo guió y de ese modo logró establecer una gran iglesia con miles de seguidores de la sana doctrina. Desde ese país han salido misioneros a Camerún, Costa de Marfil, Ghana, el Congo, para ampliar la obra de Dios en el continente. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Poco reconocimiento. El fundador del Movimiento Misionero Mundial, Luis M. Ortiz, sabía con precisión el papel importante de los misioneros y por esa razón incorporó esa palabra de la denominación oficial del movimiento que fundó en el año 63. Ninguna tarea en la obra de Dios es más obstaculizada, combatida, perseguida, menos reconocida y menos recompensada que la obra misionera en los campos extranjeros. Desde que una persona dice que tiene llamamiento para ir a un país extranjero, empieza a ser malentendido, malquerido, obstaculizado, combatido y perseguido, dijo en alguna oportunidad el pastor Ortiz. El hermano Ortiz sostuvo que el verdadero misionero comprende que la tarea suprema de la iglesia es la evangelización del mundo y hacia ese fin ha dedicado y rendido su vida. El verdadero misionero no antepone ningún otro interés o relación al supremo interés de la salvación de las almas y a la indispensable relación con su maestro, a quien ama, sirve y obedece. Amén. Amados hermanos, entonces vemos el cambio que el Evangelio tiene, o el impacto del Evangelio alrededor del mundo. Amén. La palabra nos dice acá en Lucas, en el versículo 37, que aquellas personas, cuando vieron ese milagro, gloria al Señor, se asustaron. Amén. Y le dijeron al Señor: vete. Amén. Y es tremendo este pasaje de la Biblia porque uno supone lo contrario, ¿no? Uno cuando recibe un beneficio de alguien, uno es agradecido, ¿cierto? Uno trata de corresponder a una buena manera a esa persona que nos da el beneficio, gloria al Señor. Pero vemos que esta región de Gadara no
quiso la bendición. Amén. Pero sabemos que hay países que es lo opuesto. Hay regiones donde quisieran que el evangelio llegara. Amén. Hay regiones donde ellos quisieran que llegara un misionero, llegara un evangelista. Amén. Abrir la obra del Señor. Y es por eso que la palabra del Señor nos dice que rogada, amén, que oremos para que Dios envíe obreros a su mies. Amén. Gloria al Señor. Es importante, amados hermanos, vemos los países. Voy a poner un ejemplo bien claro. En el país del Caribe hay una isla grande que se llama la isla La Española. ¿Saben cuál es? Esta isla, La Española, se dividió en dos países. Un país que habla francés y un país que habla español. El país que habla español se llama República Dominicana y el país que habla francés se llama Haití. Amén. Es una sola isla, pero son dos países, dos culturas, dos idiomas distintos. Podemos ver la diferencia entre ellos dos, hermanos. De la República Dominicana hay gran hombres de Dios. Amén. La obra de Dios se ha establecido ahí, en República Dominicana. Podemos ver la diferencia de esos dos países. Para nadie es un secreto lo que pasa en Haití. Amén. Para nadie es un secreto la parte espiritual de ellos, cómo es. Son comunidades, es una isla totalmente llena de comunidad negra, ¿no? Ellos, por sus ancestros, por sus pasados, pues trajeron sus costumbres de antiguos, las trajeron hacia este continente. Pero entonces muchos de ellos no han querido dejar eso, ¿no? Hay algo que practican ellos, sí, es el budismo. Amén. Estamos hablando de los haitianos. Ellos practican el budismo. Es algo muy tremendo eso. O sea, es una de las ciencias ocultas que más fuertes hay, ¿no?, en el ámbito espiritual. Gloria al Señor. Pero vemos, hermanos, que cuando un país no le abre el camino a la palabra de Dios, se sume en la pobreza, se sume en muchas cosas. Amén. Podemos ver a Haití como aquella región de Gadara, como aquellos gadarenos que le dijeron al Señor, vete. Amén. Gloria al Señor. Hace unos años atrás vimos que aquella región fue devastada por un gran terremoto, ¿no? Y hasta el día de hoy hay ruinas, hermano. Es tanta la pobreza, es tanta la miseria, gloria al Señor, de aquel país, que aún hay ruinas que aún no se han podido reponer de aquel gran terremoto. Todavía hay casas destruidas y no han levantado ni siquiera los escombros, porque la pobreza que se vive en aquella nación es tremenda. Amén. Gloria al Señor. Días atrás vimos que se levantó un régimen, un grupo terrorista, gloria al Señor, que persiguió, gloria al Señor, a todos los cristianos. Pudimos ver videos de cómo mataban a los cristianos, los dejaban ahí, los mataban a balazos. Amén. Gloria al Señor. Y son personas que les cierra el camino al evangelio y son gobernados por gente que no quiere nada de Dios. Amén. Pero está la otra parte. Amén. Está la otra parte que reconoce su pecado, reconoce su error, reconoce su falta y pide que Dios tenga misericordia. Pide que la palabra de Dios llegue. Amén. Dios pasó sobre el Señor, pasó por alto los tiempos de su ignorancia. Amén. Y envió, gloria a Dios, la palabra de Dios a esa. Amén. Entonces es un claro ejemplo, amado hermano, de aquella región del Caribe, Haití y República Dominicana. Una sola isla, pero dos situaciones muy distintas. Amén. Gloria al Señor. Entonces
Entonces, hermanos, es importante la labor que hace el misionero. Amén. Es importante. La verdad no tengo claro cuántos años lleva el evangelio ya que llegó a Colombia. ¿Alguno sabe? Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor por misioneros americanos. Amén. Vinieron y trajeron la palabra de Dios a nuestros países latinos. Misioneros americanos si no estoy mal, de las asambleas de Dios, gloria al Señor. Pero misioneros americanos que llegaron a predicar la palabra de Dios. El otro día vi por ahí, gloria al Señor, que la primera iglesia cristiana evangélica que se estableció en Colombia fue en Sogamoso, Boyacá. Gloria a Dios, fue la primera iglesia que se estableció cristiana evangélica, gloria al Señor, en Colombia, amén. Gloria a Dios. Y esto se fue expandiendo. Y gracias al trabajo misionero, gracias al trabajo de esos hombres abnegados, pues aquí se ven los frutos. Amén. Dios vio su trabajo, Dios escuchó sus oraciones. Yo estoy seguro que aquel misionero decía: Señor, aviva tu obra en los últimos tiempos. Amén. Trae un avivamiento, gloria al Señor, porque podemos ver que siglos atrás esto era totalmente esclavizado por la religión, amén, por la religión tradicional, gloria al Señor. Pero Dios en su infinita misericordia trajo a hombres, trajo a mujeres que estuvieron dispuestos a predicar la palabra de Dios, amén, abrirle los ojos a las personas para que salieran de la esclavitud del pecado, la esclavitud de la religiosidad. Gloria al Señor. Y aquí estamos todos nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros, aún si somos fieles al Señor, nuestros hijos, nuestros nietos, si el Señor no ha venido, van a ser beneficiados del trabajo de unos misioneros que estuvieron dispuestos a predicar la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Somos el trabajo de mucho esfuerzo, un trabajo lleno de lágrimas, de sacrificio, de abnegación, de tantas cosas. Amén. Gloria al Señor. Así que, amado hermano, sigamos orando por nuestros misioneros. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor les llene de su poder, que les respalde. Amén. Quiero que por este lugar pase mi hermana Angie, gloria al Señor. Ella también tiene algo muy importante que compartir de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga más. Pónganse de pie, hermanos, un poquito. Estiren. Gloria sea al Señor. Estiren, hermanos, que se les vaya la pereza. Estamos en la casa del Señor y hasta ahora son las 11 de la mañana y ya tenemos sueño, hermanos. Eso no es de Dios. Gloria sea al Señor. Espanta ese sueño, hermano, porque venimos a escuchar palabra del Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, maravilloso es Dios. No siente su alabanza, hermano. Glorifique a Dios. Aleluya. Que se escuche su voz. Gloria sea al Señor. Bueno, hermanos, vamos a continuar. Ya hablamos de los misioneros. Vamos a hablar un poquito más de la palabra del Señor. Amén. Le invito a que estemos abriendo la palabra del Señor en Hechos, capítulo 9, versículo 26. Hechos, capítulo 9, versículo 26. Maravilloso es el Señor.
Amén. Vamos a estar leyendo a una sola voz y dice así: Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Para los que no conocen un poquito la historia, Saulo estaba en un momento en el cual había tenido un encuentro con el Señor. Pues Saulo era perseguidor de la iglesia. Saulo era el que mataba a todos los que proclamaban que eran cristianos. Entonces hubo un momento donde tuvo un encuentro con el mismo Señor y se convirtió. Amén. Donde él iba con su, podemos decir así, con su grupo de personas que lo acompañaban en caballos, y hubo una gran luz que tumbó a Saulo y lo derrumbó al suelo, para los que no conocen la historia. Amén. Y ahí tuvo un encuentro con el Señor donde decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Donde el Señor le hablaba, le decía y le reclamaba: ¿por qué persigues? Me persigues. Y era el pueblo del Señor que estaba persiguiendo. Amén. Para ponerlos un poquito en contexto a los que no conocen de la historia. Amén. Pero nos vamos a centrar, hermanos, en Bernabé. Gloria sea al Señor. De Bernabé se habla muy poco. Bernabé son pocos los versículos que hablan de la vida de Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación, hijo de profecía. Eso significa Bernabé. Vemos que acá Bernabé estaba en un escenario donde veía a Saulo que estaba llegando a la iglesia. Ya había tenido un encuentro, entonces lo llevaron para Jerusalén, pero los hermanos no se le acercaban. Es como decir, saber o conocer que aquí hubo un asesino. Acá se sienta y usted lo duda, lo piensa para acercársele, o incluso lo quiso matar a usted. ¿Usted se le acercaría? ¿Cuál sería su actitud hacia esa persona? Aún siendo cristiano y sabiendo que tiene que acercársele y tiene que demostrarle que Cristo está en su corazón. Pero en nuestra humanidad lo piensa mucho en acercársele a ese hombre que ha hecho cosas inhumanas, que ha destrozado, que ha matado, que ha destruido. En esa situación se encontraba Saulo. Estaba empezando sus inicios, estaba todo achicopalado, estaba todo apenado, porque reconoció que estaba mal. Pero también había un Bernabé que estaba mirándolo, que estaba puesto sus ojos sobre él, y miraba a Saulo que quería, pero los hermanos no le ayudaban mucho. No le ayudaban porque vemos que dice así que trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, todos lo repelaban, usaban el repelente, trataban de alejarse lo que más podían. Pero Bernabé, él observaba, él miraba lo que Dios se proponía con Saulo. Él no se quedó solamente teniéndolo miedo, sino que creyó que Cristo ya había llegado a su corazón y que había una nueva persona en él. Entonces podemos ver que Bernabé tenía un trabajo muy importante con Pablo. Sabemos quién fue Pablo, amén. ¿Cuántas cartas paulinas escribió él? 13 cartas paulinas. Entonces vemos que detrás de Pablo, ante este hombre docto en la palabra,
que sabíamos que era fariseo, que era conocedor, que fue instruido por Gamaliel. No era cualquier hombre, pero que en su momento necesitó de un Bernabé que lo indujera, que lo guiara, que lo impulsara por el camino del Señor. Porque mientras tanto, Saulo estaba aislado, estaba en un rincón, él estaba solito. Él estaba ya en su rinconcito allá. Necesitamos Bernabés acá en la iglesia. Necesitamos Bernabé que sean de consolación, porque ese Bernabé no sabe que está impulsando un gran hombre de Dios, que impulse y levante ese hombre. Sea siempre esa persona que impulse, que restaure, que levante. Necesitamos esos ministerios. Bernabé no es muy nombrado, pero necesitamos el ministerio de restauración. Todos quieren el ministerio de fuego, todos quieren el que se levante, el que haga temblar el pueblo, que lo haga vibrar en el corazón. Todos anhelan el que haga descender fuego del cielo como Elías. Pero necesitamos el de restauración. Lo que hizo Cristo con el pueblo, que vino a venir, que vino a ser ese sanador. Porque dice en Mateo 9:12 que a los que necesitan de médico son los enfermos, no los que están sanos. Pero nosotros como iglesia nos queremos tanto la perfección y buscamos la perfección en el hermano que no le toleramos ni una fallita. No le toleramos, no le pasamos una. Vamos descabezando el que se nos atraviese. ¿Por qué? Porque nosotros somos santos. Nosotros oramos, nosotros leemos la Biblia, nosotros no perdemos culto, nosotros estamos en todos los eventos de la iglesia, nosotros participamos. Pero aquel que está caído, aquel que está desanimado, pasamos de largo. Y nos estamos convirtiendo a ser fariseos. El fariseo es el que es docto en la palabra. Es el que conoce la palabra, es celoso, pero no es samaritano. ¿Cuántos jóvenes, cuántos adolescentes necesitan de una mano espiritual verdaderamente? Y no de tanto fariseo. Necesitamos restauradores. Las iglesias desocupadas de jóvenes y adolescentes y el mundo lleno de ellos. ¿Por qué están allá? Porque allá los acaparan, allá les brindan todo, los dopan el dolor que ellos sienten. Y nosotros como iglesia, teniendo la sanidad, ¿qué hacemos? Los echamos fuera. Teniendo el remedio, teniendo la cura, teniendo eso. Nosotros como iglesia no nos comportamos como tal. ¿Verdaderamente tenemos a Cristo en nuestro corazón? ¿O nos comportamos muy fariseamente? ¿Cuántos jóvenes necesitan de nosotros? Hermanos, hermanas, que seamos un poquito tolerantes. Un poquito, toleremos su inmadurez todavía, que ellos van en su crecimiento, pero nosotros pedimos que ya tengan la madurez al mismo nivel que nosotros, y se nos olvida que nosotros para tener lo que tenemos hoy ya es de años, que tal vez la estabilidad espiritual lleva su proceso, pero aquel que está empezando entonces ya lo queremos bien firmes, que camine tal cual a nuestros pasos, como nosotros vayamos así. No, así no son las cosas, porque un Pablo necesitó un Bernabé, y Bernabé no es nombrado. Tal vez usted no sea nombrado, tal vez salga a sobresalir esa persona que usted ayude, pero el Señor necesita esos Bernabés dentro de la iglesia. ¿Usted qué prefiere? ¿Ser un Bernabé o ser un Pablo?
ser como nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es poder decir, este muchacho estaba en esta condición, pero mírelo cómo está ahora. Él antes ni servía, él era indiferente, pero ahorita tiene en su corazón el gozo de servir al Señor. De decir, tal vez no nos nombren, pero ellos saben que necesito esa mano de oración, esa mano de ayuda, de apoyo, porque necesitamos de eso. Vamos a ver las características de un restaurador. Un restaurador primero observa y analiza y calla. Calla. No se pone a hablar lo que no debe. No se pone a proliferar tal vez es la condición de la persona en la cual viene. Tal vez viene con un pasado muy difícil y tal vez le cuenta a su merced y su merced lo que hace es regar. Eso lastima, eso hiere, porque en su madurez lo hizo, en sus expulsos de sus emociones. Nosotros necesitamos ser muy maduros en eso, en callar, no solamente porque vestimos de largo entonces ya somos cristianos, no. Debemos ser muy íntegros en levantar al caído, porque son más las vasijas rotas que las que están completas. El Señor nos vino a llamar a sanar al que está roto. Muchos están rotos y las vasijas necesitan de usted, porque Dios pudiera venir y hacerlo Él mismo, no, pero Él quiere en su misericordia que seamos nosotros que agarremos a esa persona desde el inicio, y que si le contó, que si le confió, amén, vamos a orar, Dios lo va a levantar, Dios va a restaurar su vida, y sea el que lo lleva allá, como hizo Bernabé, lo llevó a los apóstoles, no solamente quedó en la congregación, lo llevó a los apóstoles, lo llevó, y ahí se quedó. No se conforme con solamente de traerlo a la iglesia y así, y pare de contar, aquí acabó mi trabajo. Bernabé se encargó de llevarlo hasta los apóstoles, y él mismo contó el testimonio a los apóstoles, y él dio la convicción y la fe de quién era, ya no era Saulo sino Pablo. ¿Y qué pasó después? Sigamos leyendo. Gloria sea al Señor. El 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban y fortalecidas por el Espíritu Santo. El 27. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado gloriosamente en el nombre de Jesús. Estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, entraba y salía. Ya después era un hombre muy diferente, ya era un hombre seguro de sí mismo, ya podía entrar, ya podía predicar, aunque procuraban matarle, pero tenía un apoyo de una iglesia, de unos apóstoles que lo ayudaban a firmar. Vemos ese Pablo creciendo porque disputaba con los griegos, hablaba la palabra del Señor, y él tenía bastante conocimiento en eso, conocimiento de quién era Cristo, y disputaba con ellos. Gloria sea al Señor. Sigamos observando las características. También Bernabé, un restaurador, es empático. Un restaurador brinda confianza
refugia, ampara, da protección. ¿Cuál es el opuesto de lo que le acabo de decir? De ser empático. La antipatía, el rechazo, repele, el abandono. ¿Cuántos nosotros dejamos abandonado a los hermanos y no volvió? Así somos. Que el Señor le ayude, nosotros decimos así. Allá el Señor le ayude. Pero yo creo que quedaría agradecido si lo llamáramos. Así ya esté allá en el mundo revolcado, pero necesita ese Bernabé. Necesita ese Bernabé que lo vuelva a traer a casa. Por eso estamos así, nos tenemos el templo lleno porque los dejamos a la deriva. Porque nosotros somos más fuertes, somos así como Pablo. Doctos en la palabra y aquí nadie me mueve. Pero en nuestro corazón nos falta mucha empatía, hermanos. Ofrecer esa protección, ese lugar de refugio donde ellos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros hermanos se sientan que están en un lugar seguro. ¿Usted se va de algún lugar que se siente seguro? No, usted se queda ahí, no, porque este es mi lugar, yo me siento súper bien aquí. Pero a veces la iglesia, el enemigo causa malestar y hace que la iglesia se torne muy diferente al opuesto. Que sea de aquí, mejor dicho, es mejor el mundo que acá. Yo salgo corriendo de acá porque son más los problemas que me brindan que las soluciones que me dan. Eso es lo que el enemigo mete la mano y empieza a tornar las situaciones difíciles. Entonces, Pablo necesitó de ese alguien que le brindara confianza, refugio en sus inicios para que su pasado o su afrenta no fuera tan difícil, porque no era fácil estar ahí delante de la congregación que él le estaba matando. No era fácil pararse y empezar a predicar como si fuera cualquier persona, ¿no? Porque era la persona que estaba persiguiendo a la iglesia en ese entonces. Pero necesitó también necesitamos, hermanos, que cada uno de nosotros nos paremos y defendamos eso, hermanos. Porque nosotros tenemos el Señor y nosotros podemos poder brindar eso. El Señor no nos pide algo que nosotros no podemos dar. Nosotros podemos brindar eso que necesitamos, que son un restaurador, alguien que levante, alguien que dé la mano, alguien que pueda brindar esa seguridad. Pues no sabemos, hermanos, qué propósito tenga Dios con esa vida. Bernabé vio a Pablo y le ayudó, pero solamente alcanzó muy corto tal vez su visión, no sabía de lo que iba a hacer Pablo, pero el Señor sí sabía lo que iba a hacer con él. Entonces ayudemos a esas personas, pues esas personas tienen un propósito. El Señor quiere que también nosotros seamos libres de prejuicios, hermanos. Lamentablemente nosotros sufrimos mucho de prejuicios, de cómo viene vestido, de cómo viene, de cómo habla. Entonces empezamos ese remaliado, ese hijo del diablo, esa frase que Pablo también la usaba. Leíamos el capítulo que leyó el hermano que decía hijo del diablo, pero era una persona que estaba poniéndosele en el momento estaban disputando un alma entre ellos dos. Pero no es para todo el mundo nosotros condenar, no es para que todos condenemos y este ya se va para el infierno, Señor. Como no me sigue mis ideas, entonces es un rebelde. Entonces, ¿qué son prejuicios? Es una opinión preconcebida
generalmente negativa, hacia algo o alguien. Entonces nosotros antes de hablar y conocer las personas ya las descartamos por tal vez su primera impresión que dio. Los prejuicios nos llevan a no tolerar, a no soportar, a no soportar acontecimientos cotidianos de la vida, a nuestra forma de ser, a nuestras actitudes. Entonces un prejuicio no nos puede identificar, no nos puede decir, oiga, esa persona es así, porque usted con el tiempo se da a conocer a esa persona y le cambia la opinión. Oiga, no era lo que yo pensaba, esta persona es buena gente. Entonces ya pensamos eso, pero ya antes tuvimos un prejuicio. Gloria sea al Señor. Entonces Saulo necesitó esa mano amiga que le brindó Bernabé, porque Bernabé fue el que le abrió el camino, le abrió la puerta y pudo desarrollar y ejecutar para convertirse en el apóstol Pablo. Bernabé es el que va a estar detrás de bambalinas, es el que no se va a nombrar mucho. Usted va a ser ese Bernabé, ese Pablo. Piense en esa persona, hermano, en que igual usted va a ayudar a levantar, en esa persona que usted va a ser el que lo va a impulsar. No será reconocido delante de los hombres, pero delante de Dios sí lo va a hacer. En estos tiempos necesitamos esos ministerios que abran el camino al resto de ministerios. El ministerio Restauración puede levantar ministerios de fuego, de sanidad. ¿Cuántos ministerios hay? De alabanza, un ministerio de servicio. Entonces, un ministerio de restauración es la puerta que expande al resto de los ministerios. Por eso nosotros debemos de procurar de ser un Bernabé, de procurar serlo, de inspirarnos, de buscar la manera de hacerlo. Entonces, como iglesia de Cristo, en esta mañana, seamos Bernabé para ese amigo que está a su lado. Tal vez ahorita lo ve bien, pero de pronto en el camino, ¡pum!, cae. ¿Qué va a hacer en ese momento? En la caída de su amigo. A mí me decían, cuide su testimonio, aléjese de esa persona, es su amigo, pero aléjese porque... Pero si yo decía, pero si, entonces ¿a qué me llamó el Señor? ¿Dónde está el amor entonces? Eso aléjese, porque usted, como es de su testimonio, cuídelo. Si la ven con esa persona aquí y no, es mi amigo, es mi hermano, ¿cómo lo va a dejar en estos momentos cuando más me necesita? Hablar van a hablar, pero ¿qué podemos hacer? A mí lo que me importa es que podamos ir todos para el cielo, porque son mis hermanos, son mis amigos. ¿Cuánto duele que caiga uno? ¿Cuánto duele? Y uno encuentra que solamente hay antipatía. Cuando Cristo nos llamó a eso, yo por la Biblia no encuentro por ningún lado que seamos así indiferentes con el que cae. No nos llamamos, no nos preocupamos por ese amigo, que un día nos reímos, que un día lloramos. Todos somos tan indiferentes, ni siquiera somos capaces de saludar, pasamos la acera y somos cristianos. Dice que cristianos, ¿verdaderamente somos cristianos?
yo le digo, Señor, ¿será que yo sí soy verdadera cristiana? Ayúdame, porque es difícil. Es difícil. Es difícil. Vaya por ese Pablo, por ese Saulo que lo necesita usted. Llámelo, escríbale, que eso no cuesta nada. En estos momentos es muy fácil comunicarnos con alguien, al menos dele un mensaje, si se deja ayudar. Sin embargo, insístale, que no quede por nosotros, porque necesitamos restaurarnos, porque Cristo ya viene pronto. Y Dios viene por ministerios de restauración, no por fariseos, sino por samaritanos que le brindan la mano. Cuántos nuestros hermanos se han equivocado y nosotros hemos hablado precipitadamente, sin conocer la historia, sin conocer el trasfondo, sin conocer el proceso en el cual Dios está ahí trabajando. Porque Dios, todo lo que permite, así para nosotros sea el pecado más grande, Dios está ahí trabajando en el proceso. A Dios no se le escapa ni una. A veces Dios ha permitido situaciones acá en la iglesia y yo en este momento digo, fue Dios que lo permitió, fue Dios, yo no le atribuyo nada al diablo, porque el diablo también es servidor del diablo, servidor de Cristo, aún el diablo. Si Dios permite algo es porque algo planea Él. Y nosotros con el tiempo hemos aprendido y hemos visto que es así, que todo se apareja y uno dice, oiga, sí, fue difícil, pero el Señor tenía razón, del cual permitió esas cosas con aquella o con aquella persona o en aquella situación. Necesitamos Bernabés en la iglesia con urgencia, porque nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros hermanos, todos los días estamos equivocándonos, todos los días fallamos. Lamentablemente somos espirituales, pero aún estamos en esta carne y nosotros no captamos eso, que esta lucha no es contra carne y sangre, sino a veces con lo que estamos luchando en nuestra mente y nuestro corazón. Cada persona tiene una lucha diferente y todos los días yo me imagino que se humilla delante del Señor pidiendo misericordia, ayúdame con esto que está en mi corazón, que no está bien, pero que no me quiero rendir para agradarte a ti, Señor. Ayúdenos, hermanos, porque qué bendición es decirle, hermanos, usted es mi admiración, pero el día que yo caiga, ¿cómo va a ser mi vida? ¿Ustedes me llamarían o ya no me saludarían? Ay, esa hermana era una bendición, todo cantaba, pero yo sabía lo que había ahí. Yo sí sabía que tanta maravilla no era cierta. Yo también soy humana y tengo luchas, hermano. Son muchas. Con mi mente, con mi corazón, con mis sentimientos, con mis emociones. El enemigo todos los días nos ataca. Y ahorita se ha regido solamente a las emociones, emocionalmente, a nuestra mente, a nuestros adolescentes y jóvenes. Se ha centrado solamente en esa parte. ¿Cuántos se han querido suicidar, se han querido matar? Y no han encontrado un abrazo, no han encontrado sino críticas. Ese ha sido el pan de cada día. Todas las situaciones que hemos pasado durante estos años nos ha querido enseñar una sola cosa del Señor, y es a ser restauradores. Por eso hemos tenido tantas caídas, fallas, para aprendamos a ser restauradores. El apóstol Pablo tuvo también que reconocer eso. ¿Se acuerdan cuando tuvo la pelea con Bernabé por Juan Marcos? Porque él no quería que fuera, porque Marcos había dejado tirado todo, porque era
Juan Marcos era el servidor de Bernabé y de Pablo, pero hubo un momento de que se desfalleció Marcos y se quiso devolver. Y luego otra vez volvió, lo vieron, y Bernabé quería otra vez volverlo a levantar y se opuso Pablo. Porque Pablo era muy celoso, vemos que era muy temperamental. Pero más adelante, en segunda de Timoteo 4, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo a Timoteo? Gloria sea al Señor. Segunda Timoteo 4. Gloria sea al Señor. 4:11. Dice así: solo Lucas está conmigo, pero toma a Marcos, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo lo había desechado unos añitos atrás y él se fue, pero Bernabé se quedó con su Juan Marcos. Entonces vemos otra vez cómo Bernabé restaura a este muchacho. Así como lo hizo una vez con Pablo, lo vuelve a hacer con Juan Marcos. Y ya después Pablo ve que este muchacho se vuelve a levantar y ahí sí ve que le es útil. Entonces vemos que Pablo también le tocó bajar la cabeza y reconocer que el ministerio de Bernabé era importante. Él reconoció que sí hay segundas oportunidades, que no es como nosotros pensamos, porque en Dios, mientras estemos vivos, siempre va a haber oportunidades para aquel joven, para aquel adolescente, para aquel hermano que se quiera levantar. Pero ese hermano nos necesita a nosotros. Sea el Bernabé de su casa, el que es tolerante, el que, aunque son cosas que uno dice, Dios mío, esto no tiene ni pie ni cabeza, pero no siempre va a estar en esa actitud. Va a haber un momento que van a madurar y van a dejar las niñerías. Seamos nosotros ese Bernabé para esas personas, empezando por nuestras casas, porque nosotros somos muy duros con nuestros propios hermanos, nuestros propios papás. Somos implacables. A veces se nos facilita ser más tolerable con el que está afuera que los que estamos adentro. Entonces, debemos de ser ese Bernabé que restaure. Ese ministerio escasea demasiado en estos tiempos, porque la palabra de Dios dice que el amor de muchos se enfriará. Y estamos viviendo eso, un enfriamiento. No tenemos, muy poco amor, muy indiferentes, muy individualistas, nada colectivos. Solo andamos nosotros solos. Allá llegará. Cuando el Señor dice, los quise recoger como la gallina recoge a sus pollitos. Así debemos hacer nosotros, de no andar solitos, sino con sus pollitos. Ande con sus pollitos que Dios le ha puesto. Ese pequeño grupo, póngale atención. Póngale atención a esos hermanos que están luchándola, que a veces no nos pueden acompañar y nos toca solitos, pero ese hermano está luchando por perseverar, por seguir adelante, por no desfallecer su fe. Ayudémosle un poquito más, no seamos una carga, una piedra de tropiezo, porque hay de aquel
que es un tropiezo para uno de mis pequeñitos. Mejor que se amarrara una piedra al cuello y fuera al mar. Así de grave es. Cuidémonos los unos a los otros, que haya esa confraternidad, ese amor. Mirad cuán bueno es estar los hermanos juntos y en armonía. Entonces somos una comunidad de hermanos. Entre hermanos nos peleamos, pero al rato estamos riendo, ya se nos olvida, pero siempre estamos ahí. Hermanos, no se nos olvide eso, somos hermanos. Usted ha visto que entre hermanos hay mucha riña, pero siempre están ahí. Al rato se les olvida y vuelven a estar bien. Otra cosa que nos olvida es perdonar, es olvidar. Nosotros debemos ser muy perdonadores, que es difícil, es muy difícil, porque no es fácil perdonar a aquel que hiere y lastima. Pero el Señor nos ayuda porque no estamos solos. Dios quiere que nosotros nos levantemos como iglesia y tengamos amor. Porque es que el mundo no tiene amor, no conoce el amor de Cristo. Pero usted y yo sí lo conocemos. Nosotros sí conocemos ese amor que un día nos llenó, pudo llenar y rebosar nuestro corazón de una manera tan grande que dijimos, esto sí es amor. Esto sí es el verdadero amor. Un amor que confronta, pero que restaura a la vez. Un amor que nos fortalece y nos sigue adelante. Por eso seguimos aquí en la batalla. Seguimos luchándola aquí. Este es nuestro campo de batalla y el diablo nos ha querido tumbar muchas veces, pero no, Cristo nos ha defendido. Cristo nos ha defendido muchas veces. Nos ha defendido. No estamos solos. Jamás estamos solos. Cristo nos ha defendido a capa y espada, porque hay un pueblo que lo ama. Un pueblo que lo ama. Él lo sabe, que lo más profundo de su corazón sabe que hay ese amor, que uno dice, Cristo, te amo, tengo tantas fallas, pero te amo. Te fallo todos los días, pero yo siento que te amo. No te puedo dejar. Los hombres nos han desilusionado, pero Cristo no. Por eso seguimos, iglesia, seguimos, porque nuestra mirada está puesta en Jesús. En Jesús, no en un hombre, porque nosotros hemos aprendido durante estos años que los hombres fallan, pero Cristo no. Los hombres nos dejan solos, pero Cristo no. Nos lastiman, pero Cristo no. Hemos aprendido eso de Cristo. Hemos aprendido a conocer a Dios. Que ha sido duro y difícil, lo ha sido. Porque a nadie nos gusta que nos hagan de Él. Que nos muevan, que toquen lo más profundo de nuestro corazón, que nos metan el dedo en la llaga. Pero ha sido Dios mismo para enseñarnos, para levantarnos y restaurarnos. Hay mucho por qué hacer en esta iglesia, hermanos. Hay mucho por trabajar por la adolescencia, por los jóvenes, por los caballeros, por las damas. Hay que hacer actividades, no se canse de servir. Esta es una iglesia de servidores. Admiro a sus hermanos que aman servir. No lo dejen hacer por la culpa de los hombres, porque lo desilusionan, no. Sirvámosle a Cristo. Él es nuestra recompensa. Amemos ese servicio. No lo vean como una carga. Insistan en servir. Insistan. No desfallezcan. El enemigo se va a levantar, sí, y duro. Pero el Señor nos fortalece. Fortalece nuestra vida y nuestro corazón. Qué bueno que seamos doctos en la palabra, hermanos. Que seamos celosos.
porque la palabra del Señor nos lo dice. Pero aprendamos a ser restauradores. Todas las situaciones que se nos presenten con nuestros jóvenes, adolescentes o con cualquier hermano, restaurémoslo. No lo desechemos. Si Cristo no lo hace, ¿por qué nosotros sí? ¿Por qué nos atribuimos eso? De desechar, no. Hasta el momento, ¿qué sería de nuestra vida si Cristo nos hubiera desechado? Dios ha restaurado mi vida y la de muchos de ustedes. Muchos testimonios hay aquí, de familias, de hogares, de jóvenes, de adolescentes. Y Cristo, con sus brazos de amor, nos ha levantado. Entonces, hermanos, esa es mi invitación, de ser unos Bernabés. El Bernabé no es el que luce mucho o el que se vea muy por ahí. No, él está detrás de bambalinas. Él es el que está ahí detrás de ese apóstol Pablo. Invito a mi hermanito Sebas que pase por acá. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno es saber lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, amén. Qué bueno es poder degustar de la palabra de Dios, de poder estar aquí en este momento ante la presencia de Dios, amén. Le invito a que abramos la palabra de Dios en la carta de Colosenses, capítulo 1, verso 20. Carta de Colosenses capítulo 1, verso 20. Amén, lo tenemos. Dice la palabra de Dios: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Amén. Vamos a hablar bajo un tema de este pequeño mensaje: el mayor milagro del gran misionero. Amén. El mayor milagro del gran misionero. Cuando hablamos de un milagro, estamos hablando de un suceso que no tiene explicación. Principalmente los milagros los atribuimos a una entidad divina, en este caso a Dios. Este texto, escrito por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de Jesucristo, el cual por medio de él Dios quiere reconciliar a la humanidad con Dios a través de la sangre derramada en la cruz. Jesús, anunciado desde Génesis, cuando habla de la simiente de la mujer, la cual heriría a la serpiente, es anunciado en Génesis, en Éxodo, en los Salmos, en Isaías, en diferentes textos de la palabra nos lo anuncian, que vendría el Mesías. Llega el Mesías y hace diferentes milagros, como lo leía nuestro hermano Leo, liberta a un endemoniado. Y podemos leer diferentes partes en los evangelios y hay milagros que tal vez son muy llamativos. El ciego puede ver, el mudo puede hablar, el endemoniado que era mudo podía ahora hablar. Aquella mujer que tenía flujo de sangre ahora ya estaba sana.
eran diferentes milagros, pero ante todos estos milagros, todos estos hombres y todas estas mujeres podrían tener su cuerpo sano, pero irse directamente al infierno al morir. Podría haber hecho Cristo el milagro de que andasen y a los pocos años morir, y no importaba que hubiese un milagro, podrían haber ido al infierno. Pudo aquella mujer haber sido sana de flujo de sangre, pero haber muerto e ir al infierno también. Sin importar cuántos milagros hubiera hecho Cristo, había una necesidad más grande que una falencia física, y había una enfermedad espiritual. Y ese era el mayor milagro que necesitaba la humanidad. Más que el ciego pudiese ver o que el mudo pudiese hablar, era necesario que el pecador pudiera reconciliarse. Era necesario que el que estaba apartado de Dios pudiera volver al Padre. Amén. Eso nos lo dice Pablo a través de esta carta, y dice: por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hay un misterio muy grande y hay un misterio en la teología, y es que Dios es un Dios de atributos. A diferencia de nosotros como humanos, Dios tiene atributos. ¿Cuáles serían los atributos que más conocemos de Dios? ¿Quién me podría decir cuáles son los atributos de Dios? Amén. Dios es un Dios santo. ¿Qué otro atributo? Dios es luz. ¿Qué otro atributo tiene Dios? Amor, todopoderoso. ¿Qué más atributos hay? Misericordioso. Pero hay un atributo en especial que nos enviaría a todos al infierno, y es que Dios es un Dios justo. Y ante la justicia de Dios, todo hombre debería ir al infierno, porque dice la palabra: la paga del pecado es muerte. Podemos hablar de la paz de Dios, podríamos hablar de la omnipresencia, de la omnipotencia, de la paz, de la luz de Dios, pero cuando llegamos ante la justicia de Dios, todo hombre merece ir al infierno. Cuando nos presentamos ante un Dios justo, nadie puede decir: en mí no hay mancha. Cuando nos presentamos ante un Dios que respeta la justicia, no hay ningún hombre que pueda pararse ante Dios y decir: yo merezco ir al cielo. Todos tendríamos que decir: tú eres un Dios justo y merezco ir al infierno. Y el mayor milagro de Dios es que Dios necesita saciar su justicia. Dios quiere demostrar su paz, Dios quiere demostrar su amor, pero Dios necesita saciar su justicia también. ¿Sobre cuántos de nosotros Dios ha saciado su justicia? ¿Quién puede decir amén? Dios ha pagado todas las cosas que yo he hecho mal. ¿Quién podría levantar su mano y decir: Dios ha mostrado su ira conmigo y su justicia de lo pecador que yo soy? ¿Quién podría levantar su mano y decir: yo soy uno de ellos? Amén. ¿Quién puede levantar su mano? ¿Dios ha mostrado la ira sobre su merced? No. ¿Sobre quién ha caído la ira de Dios a tal manera que pueda decir: Dios ha mostrado su ira sobre mí por lo pecador que soy? Nadie. Pero Dios no es como un niño pequeño, como un adulto irresponsable que va y rompe un vidrio y dice: no pasa nada, tranquilo, váyase, eso lo pago yo. Dios necesita saciar su justicia. Dios necesita saciar la ira, y lo hizo sobre quien nos dice aquí el apóstol Pablo. A mí me da temor predicar sobre esto.
Si alguien merece aplauso, es quien está acá. Amén. La justicia, la ira de Dios tuvo que caer. El problema más grande no eran los romanos. El problema más grande no era que dijeron que lo iban a azotar, a golpear. Eso era lo de menos. Es incoherente que Jesús una noche antes diga: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es tan incoherente entonces que Él sienta miedo, pero sus apóstoles van cantando y felices mientras van a ser crucificados. La diferencia de Él con nosotros es que Él tenía que ir a la cruz a que la justicia y la ira fuera saciada. La ira de Dios y la justicia que tenía que caer sobre nosotros tiene que caer sobre el propio Hijo de Dios. Le decía a los adolescentes hace 15 días: Dios es eterno. Ha existido millones, y en el tiempo de Dios ni siquiera no existe, como digo, en Dios no existen ni los tiempos para decir que hace millones de años. Existe desde siempre. Y hay un momento que marca la historia. Cristo y el Padre juntos por la eternidad siempre. Y se tiene que quebrantar esa comunión en la cruz. Dios ama a su Hijo y dice en Mateo 3: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y llegamos a la cruz. El Padre tiene que lanzar toda su ira, toda su justicia sobre aquel que decía: este es mi Hijo amado. Tiene que, ese abandono que usted y yo merecemos, tiene que decir Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice luego el apóstol Pablo: para reconciliarnos consigo mismo. Amén. ¿Qué nos dice Isaías? Si quieren no lo busque, yo se los voy a leer por cuestión de tiempo. Dice en Isaías 53: angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Verso 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese fue el mayor milagro que pudo haber visto esta tierra. No que un endemoniado fuera libre, no que una mujer con flujo de sangre fuera sana, sino que pecadores destinados al infierno fueran justificados sin hacer nada. Comúnmente se habla de que existen muchas religiones, miles de religiones, pero solamente se basan en dos categorías. Me gusta mucho lo que un hombre una vez dijo, un predicador, y es: la religión no solamente se basan en dos categorías, las que se justifican por sus propias obras, y el cristianismo que se justifica por las obras del Hijo de Dios. Si le preguntamos a un musulmán por qué sería salvo él diría que por guardar las obras del libro que ellos tienen. Si le preguntamos a un judío, él por qué es salvo, ¿por qué sería salvo él? Por guardar la ley. Y si ponemos aquí a un cristiano y le decimos, ¿usted por qué es salvo?, no habría más palabras que decir.
no mía. Porque hubo alguien que sí se guardó irreprensiblemente, y Él es el que me justifica. Para más adelante decir el Señor: no quebraré la caña cascada, y el pábilo que humea no apagaré. Me lo hablaba el Señor cuando estaba escribiendo esto, y después hablaba Dios también a través de mi hermana Angie. Por eso decía, es interesante saber hacia dónde Dios quiere guiarnos en esta mañana, sin importar cuál sea su falencia, sin importar si su vida es esa caña cascada o ese pábilo que humea. Hay uno que más grande que nosotros, que dijo: yo no apagaré el pábilo que humea, y si la caña está cascada, yo no la terminaré de quebrar. Yo voy a restaurar la caña que está cascada y voy a volver a encender el pábilo que está humeando. Es tan grande Él que Filipenses nos tiene que decir: ante Él se doblará toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están aquí en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Mi hermano, en este culto misionero lo que Dios nos quiere decir es: sin importar cuál sean sus errores, sin importar cuál hayan sido sus fallas, sin importar si usted se menosprecia en medio de este servicio con Dios, sin importar si hablamos de un culto misionero y lo primero que usted piensa es: yo no sirvo para eso, míreme quién soy. Podríamos ponerlo aquí a usted adelante y todos podrían ver sus fallas. Decir: no, hermano, usted habla mal, usted no tiene mensaje para esto, usted se va a ir rápido. Pero si el que lo llamó es más grande, no importa si usted se siente un pecador, no importa si usted siente que su justicia no es suficiente, no importa si usted se siente el mayor pecador de la iglesia, y no importa si usted siente que ya el fuego se ha apagado dentro de usted. Hay uno que dijo: la caña cascada no quebraré, y el pábilo que humea no apagaré. Dios nos llamó a reconciliación. Dios nos llamó a reconciliarnos con Jesús, no por sus justicias, no porque usted haya hecho todo bien esta semana, sino porque hubo uno que durante 33 años sí fue justo, porque hubo uno durante 33 años sí agradó a Dios. Y cuando usted y yo nos acercamos a Él en esta mañana, la justicia de Él también es derramada sobre nosotros, y ya Dios no dice: pecador. Dios dice: eres llamado justo. Sin importar si tiene faltas, no eres justo por tus obras, eres justo por lo que dijo el escritor de Hebreos: si necesitas socorro, corre al trono de la gracia. Capítulos más atrás dice: hay un sumo sacerdote, Jesús, tentado igual que nosotros. Corre a Él. No corras al hombre, no corras a tu líder, no corras a tu justicia. Corre al sumo sacerdote que te puede justificar y puede dar socorro a tus falencias. Esa es la mayor esperanza que tenemos. Y nuestra mayor esperanza es que al ser un gran misionero Jesús, Él llama misioneros a usted y a mí. Tal vez no lo mandaremos al África,
pero hay misioneros en cada barrio, hay misioneros en los hogares, hay jóvenes con llamados misioneros, adultos, damas. Y lo más importante es que hoy en día hay muchas religiones, pero Buda no va a acompañar a ninguno de sus seguidores. Pero hay uno que le dijo a sus seguidores, Mateo 28, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el gran misionero llama a misioneros justificados y les promete estar con ellos hasta el fin del mundo, y promete restaurarlos, y promete volver a encender sus vidas si es necesario. Y si uno le convence, dice en Juan, porque no he llamado a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Acércate al gran sumo sacerdote y permite que tu vida sea justificada, no por tus obras, sino por la justicia que Él ya cumplió en la cruz. Amén. Y dejo por aquí a mi hermano Kilmer. Dios les bendiga, amados hermanos. Está hermosa la palabra del Señor, amén. De cierto, el Señor está en este lugar, Él está aquí, amén. Les invito a abrir la palabra del Señor en San Juan capítulo 3, versículo 16. Alabado Cristo. Vamos a leer este versículo de la palabra, amén. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ese pasaje es muy hermoso. Miramos el amor de un Dios grande, poderoso, y miramos también en esa porción de la palabra la obediencia de un hijo. Amén. Que la palabra dice él estaba en su reino, Él teniéndolo todo allí en aquel lugar, estando en la gloria. Él no tenía por qué venir, pero dice que el Señor miró la tierra, miró el mundo y nos amó. Y el Señor no se negó, no dijo: yo no voy a ir. ¿Para qué? ¿Para que me golpeen? ¿Para que me azoten? ¿Para que me desprecien? ¿Para que me torturen? No. Él se hubiera podido negar, Él pudiera no haber venido, pero no lo hizo, aún sabiendo que como seres humanos lo íbamos a despreciar, que como seres humanos no lo íbamos a tener en poco, lo íbamos a tener en poco. Él se entregó, Él vino a esta tierra por usted y por mí. Y por eso en esta hora usted y yo estamos en este lugar. Él vino por mi vida y agradezco por ello, que Dios envió a su Hijo para salvarme, para traerme a sus caminos. A usted también lo trajo a sus caminos, a usted también lo recogió, y hoy está en este lugar porque por amor hoy estás aquí, hoy estamos en este lugar. Yo recuerdo, hermano, que cuando inicié el evangelio, ese muchacho que se sentó aquí el juez me recordaba a mí que cuando yo llegué por primera vez a un culto, yo llegué mechudo, flaco, tanto que la pastora un día se me acercó y me dijo: hermano, ¿usted está enfermo? ¿Qué tiene? Es que usted está demasiado flaco.
El pecado deteriora, el pecado destruye, el pecado daña. Y sabe que por eso vino el Señor a esta tierra. No vino por insanos, Él no vino por perfectos, Él vino por los enfermos. Él vino para escoger de lo vil, de lo despreciado de este mundo, para hacerlos sentar con los que están en alto. Amén. Y entre esos estamos usted y mi persona. Usted y yo estamos en eso. Estamos aquí porque Él nos trajo. Y la palabra ha sido clara, amén. Debemos de cambiar nuestra mentalidad. Debemos de cambiar nuestra actitud. No estamos aquí para juzgar. No estamos aquí para señalar. No estamos aquí para destruir. No estamos aquí para colocar el pie a otro hermano, no. Estamos aquí para ayudar, para levantar. Estamos aquí para hablar del amor de Cristo. Allá afuera hay muchos que necesitan la palabra de Dios, que necesita que alguien les hable, que alguien les lleve esa palabra, que alguien testifique de sí. Usted y yo sabemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que éramos antes y lo que somos ahora, cuando hacíamos las cosas que a Dios no le agradaban. Pero aún así, Él nos amó. No lo merecíamos, no merecíamos estar aquí. Quizás merecíamos ir a la muerte, pero Él tuvo misericordia. Él tuvo misericordia, amados hermanos, amada iglesia, y nos ha sacado, porque cuenta con cada uno de ustedes, cuenta con mi vida, cuenta con el niño, cuenta con el adolescente, cuenta con el joven, cuenta con la dama, cuenta con el caballero, cuenta con el anciano, cuenta con cada uno de los que se dispongan en las manos del Señor. Él cuenta con nosotros, porque hay algo que Él nos ha encomendado hacer, y es predicar la palabra, y es llevar el evangelio, es anunciarlo a toda criatura, a todas las personas. Amén. A eso nos llamó Dios, para que hagamos su obra en esta tierra. Miramos que Él fue nuestro mayor ejemplo, que Él fue a aldeas, que Él por donde iba haciendo milagros, iba haciendo sanidades, iba restaurando, levantaba muertos, sanaba paralíticos. Él es nuestro mayor modelo a seguir, es el Señor Jesús, que aún una mujer que tenía varios maridos no la desechó. El hombre ya la había desechado, apedréenla, porque es una pecadora, porque no vale la pena vivir, apedréenla. Pero el Señor no la juzgó. Dice que Él se dio la vuelta y se agachó, y escribía en el suelo y dijo: el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. Y no se halló ni uno siquiera que estuviera limpio de pecado. Cuando el Señor se voltea y mira y encuentra esta escena, que dice: ¿y qué pasó? ¿Dónde están los que te juzgaban? ¿Dónde están los que te iban a pelear? ¿Dónde están aquellos que te señalaban? Que le dijo el Señor: vete y no peque más. Ni aún el Señor la condenó, ni aún el Señor la desechó. Y Él no te ha desechado a ti, y Él no te ha desechado. ¿No crees que debemos entregarnos más al Señor? ¿No crees que debemos rendirnos más ante Él? ¿No crees que debemos rendirnos ante el Rey de Reyes? Hacemos poco, y muchas veces somos buenos para destruir con palabras, con cosas, y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad del Señor es que le honremos a Él, le sirvamos a Él, le entreguemos lo mejor a Él. Amada iglesia, debemos de cambiar nuestra actitud. Debemos de ser diferentes. Lo que la hermana decía es una realidad.
Queremos que la iglesia crezca, surja y haya cantidad de almas nuevas convertidas, pero nosotros las dejamos, las abandonamos, no estamos pendientes de ellos. Y aún sabemos que la Biblia dice que ellos son niños, ellos necesitan de los que ya llevamos tiempo acá, acompañarlos, a visitarlos, a motivarlos, a orar por ellos, porque como nuestra hermana decía, el diablo se les levanta, el diablo está ahí para atacarlos, el diablo está ahí para intervenir, para no dejarlos levantar, para arrancar la palabra de sus corazones, de su vida, para no dejarlos consagrarse para Dios, porque Él sabe que si una vida se levanta le puede hacer daño. A través de ese testimonio, a través de esa vida, muchos pueden llegar. Usted sabe que quizás usted es un ejemplo para muchos. Quizás usted se siente vil, despreciado, se siente menos, pero su ejemplo habla más que 1000 palabras. Por su ejemplo muchos pueden llegar al Señor, por su conducta, su comportamiento, en el trabajo donde usted vaya. Muchos pueden llegar al Señor. Por eso debemos de ser luz. Por eso debemos demostrar el amor del Señor en nuestros corazones, aquellas vidas. De esa manera llegarán vidas. Y también debemos de hacer nuestra parte. Nos corresponde la parte también de acompañar, de enseñar, de ayudar a estas vidas. Amén. Porque si el Señor murió en la cruz por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para desechar a alguien? ¿Quiénes somos nosotros para criticar, para murmurar, para hacer chismes? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Acaso merecemos esto? ¿Acaso merecíamos que el Señor nos amara, nos trajera? ¿Acaso no éramos pecadores también, desobedientes, rebeldes? ¿Acaso no hacíamos lo malo? Y lo que la hermana decía, miramos un defecto de otro hermano y nos creemos perfectos, santos, lo desechamos, lo tiramos a un lado. Pero el Señor murió por todos. Amén. Él murió por todos, sin excepción de personas, ni quién eres, qué haces, qué profesión tienes. Él murió por todos para salvar nuestras almas de la condenación, hermanos. Yo les invito, hermano, a estar de pie. Aquí hay un altar, si usted desea venir a orar a Dios. Como decía nuestro pastor, quién sabe cuántos se habrán apartado por nuestra culpa, por nuestra actitud, por nuestro proceder, por los chismes que armamos muchas veces dentro de nosotros mismos acá. ¿Cuántos están afuera heridos? Yo he hablado con adolescentes, muchos adolescentes que están apartados y me han dicho eso. A mí allá me hicieron daño, a mí allá me dañaron, a mí allá me destruyeron. Hay personas heridas, hay personas dañadas por causa de nosotros mismos. Es hora de cambiar de actitud en nosotros. Es hora de hacer algo, de ser diferentes. Amén. De cuidarnos como hablamos, porque hay personas que son débiles y usted las destruye y las palabras son destructivas. Oremos al Señor. Dios y Padre que moras en gloria, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te glorificamos, Sebeke Shalaya Kenda Lavasei. Errabasherebeke Shalaya Kenda Lavasaya. Aquí está el Señor en esta hora. Él está dispuesto a darte fuerzas. Él está dispuesto a transformarte, a cambiar tu vida. Él está dispuesto a hacer algo precioso en usted. Si le abres tu corazón hoy al Señor, si le invitas a tu vida hoy al Señor, yo le aseguro que a partir de hoy usted y yo seremos diferentes. Nuestra actitud será diferente. Seremos de bendición dentro de la congregación. Trabajaremos de la mano del Señor, de nuestros pastores en este lugar. Porque hay mucho que hacer, hermanos, hay mucho que hacer.
Hay almas allá afuera que necesitan de usted y de mí, que le llevemos la palabra que cambia, que le llevemos esa palabra que transforma, que le hablemos del amor de Cristo. Hoy es un culto misionero y esa es la labor que debemos de hacer. Eso fue lo que Dios nos llamó al Señor, a que prediquésemos la palabra. ¿Sabe usted que alguno de sus vecinos quizás está a punto de quitarse la vida y usted no ha ido a hablarle de Cristo? Usted no ha ido a sembrar la palabra y usted no ha ido a orar por él. Y es nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad hablarle de Cristo, testificar de su obra, testificar de su poder, testificar de su grandeza, de sus maravillas, testificar de lo que Él hace, hermano. ¿Cuántos parten sin Cristo en sus corazones? ¿Cuántos aún a los que están ahí a nuestro lado, a nuestro alrededor, en nuestro barrio? Y no hacemos la obra y le obedecemos a Cristo. Y somos insensibles, somos duros de corazón, no nos interesa nada, somos apáticos. Es hora de que ese corazón sea cambiado, que ese corazón de piedra sea quitado y se ha dado uno de carne, que haya sensibilidad en nosotros. Es tiempo de que nos humillemos delante del Rey de Gloria. Es tiempo que le digamos: soy duro, soy indiferente, soy apático, quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero sentir amor por las almas, quiero sentir amor por mi familia, quiero predicar tu palabra, Señor, quiero llevar ese evangelio a todo lugar, a cada rincón, a cada vida. Es hora de que te comprometas con el Señor. Es hora de que dejemos esa indiferencia. Es hora, hermano, hermana, es hora. Digo, Selebeke Shalaya Kenda. Aquí está el Señor, aquí está el Espíritu Santo, que te quiere llenar, que te quiere restaurar, que te quiere levantar. Oh, que te ama, que no te ha abandonado, que no te ha dejado solo, que no te ha desamparado a ti. La Biblia dice que aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová nos recogerá. Él no nos abandona. Él nos ama aunque somos imperfectos, aunque somos infieles, Él permanece fiel. Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Él no nos paga conforme a nuestras obras. Es el amor del Señor ahí. Si ves que Él nos ama tanto, si ves que Él nos ama, y Él está aquí para obrar en ti, está aquí para obrar en tu corazón. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te damos gracias. Den un aplauso al Rey de Gloria. Alaba al Señor, glorifícale. Vamos, exáltale por un momento, cierre sus ojos. Por un momento adórale, por un momento exáltale, por un momento con sus palabras glorifícale. Él merece toda la gloria, Él merece toda la adoración, Él merece toda la exaltación. Vamos, adora al Señor por un momento. Vamos con tus propias palabras.
Dale gloria al Señor. Dígale gracias, Señor, por amarme. Gracias, Señor, por cuidarme. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque mereces toda gloria. Gracias, Señor, porque muchas veces he estado a punto de accidentarme y tú has estado ahí. Tú me has guardado, porque Dios tiene propósitos con usted y conmigo. Por eso estás aquí en la casa de Dios hoy. Él tiene propósitos con cada uno de nosotros. Dios cuenta con nosotros, hermanos. Por eso el enemigo no ha podido destruir tu vida. Él te ha pedido, pero Dios no le ha permitido que te destruya, que te dañe. El enemigo quiere dañar, pero Dios ha estado ahí peleando por usted. Él ha intervenido poderosamente. La cobertura de Dios ha estado con usted. No te preocupes, Él te tiene en sus manos. Tú estás en las manos del Señor y de ahí nada lo podrá arrebatar. Por eso adora al Señor, por eso glorifica al Señor. Aleluya, Santo Rey, vamos a adorarle. Dale libertad, Espíritu Santo, en tus brazos y me has dado salvación. Aleluya. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora, vamos a adorarle, mi canción, vamos a adorarle, para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor.